entonces a nuestro hermano Alejandro, que nos va a ministrar en esta mañana. Hermano Alejandro, puede activar su micrófono. Amén, amados hermanos. ¿Sí me escuchan allí, no? Muy bien. Amén, damos gloria a nuestro Dios. Quiero que hagamos una oración primeramente y acompáñenme a orar, hermanos. Padre de la gloria, tú que eres bueno, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos, Padre eterno, te ruego especialmente por mi hermano Quiroz, Señor, por Daniel, que está aquí conmigo desde Chile, por mi hermana Marixa, por Osvaldo, Barbarita, y por mi persona, Señor, que vamos a tener esta hermosa comunión, que tenemos elevados cantos de alabanza, Señor, que hayan llegado a usted como olor fragante. Padre mío, esto es preparado para usted, Señor, para alabarte y glorificarte, Señor. Nosotros estábamos perdidos en este mundo y gracias a usted, mi Padre amado, enviaste a tu Hijo y nosotros hoy tenemos un motivo hermoso donde se unen naciones. Ya no somos países divididos, ya no somos regiones separadas, somos un solo pueblo, somos la iglesia tuya, Padre Santo. Gracias. Te ruego en este momento que prepares nuestros corazones, nuestra mente, que nos concentremos en tu palabra y que seamos diligentes, Señor, en este preciso instante, porque vamos a escudriñar tu carácter, vamos a aprender más de ti, Padre, y que todo eso que aprendamos seamos humildes y los pongamos por obra en nuestras vidas. En nombre de Jesús oramos. Amén, hermanos. Bueno, hermanos, abran sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15. Tiene título este mensaje como el obrero de Dios, el obrero que no tiene de qué avergonzarse. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 15, dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Realmente es una maravilla conocer la escritura de la palabra de Dios. El apóstol Pablo le habla a la iglesia a través de cartas y epístolas, pero en este pasaje le envía una carta a Timoteo. Timoteo anduvo con él, madre y padres, padre griego, madre judía y abuela judía. Ellos, realmente este hombre, Timoteo, fue muy cercano a Pablo. Incluso vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cómo Pablo circuncida a Timoteo por el testimonio que tiene que ver ante los judíos para que creyesen en él y no tuviera piedras de tropiezo siendo de padre gentil y de madre judía. El caso es que el encargo de Pablo a Timoteo, la exhortación de Pablo a Timoteo, hoy es para usted y es para mí. Vamos a tomar esta palabra como que si el mismo apóstol Pablo me está hablando a mí como un obrero o como un siervo de Dios o como una mujer de Dios, donde vamos a comprender su escritura y vamos a recibir estos encargos, esta exhortación, este amor que tiene Pablo al ministerio para que nosotros seamos engrandecidos delante de nuestro Dios. Dice, empieza la palabra con una exhortación donde de nuevo a Timoteo a que persevere en la fe. La fe que tenemos como iglesia es basada en Jesús. La fe que mueve esas montañas, la fe que está establecida en mi corazón para usted y para toda la iglesia de Cristo, se basa en que Jesús va a venir por segunda vez, en que Jesús en el año 0 nació, en el año aproximadamente 30 después de su nacimiento, o 33 aproximadamente, hizo algo maravilloso y es entregar su vida en rescate por usted y por mí y por toda la creación. Y esta exhortación a tener fe en esta perseverancia es al cumplir el deber que usted y yo tenemos como siervos de Dios. Y el deber que tenemos es de usar rectamente la palabra de Dios. Es saber utilizar correctamente lo que Dios nos ha enseñado en su palabra a través de esos 66 libros que usted conoce como el canon bíblico. Y lo más importante que Pablo le dice a Timoteo, que evite las vanas y profanas palabras. Vamos a ir desglosando
poco a poco todo lo que significa este pasaje y este encargo a Timoteo y esta exhortación a Timoteo. Si usted se ubica en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 1 al verso 6, Pablo está describiendo al siervo de Dios, al siervo ideal que Dios desea para su iglesia, para su ministerio. Entonces, si leemos 2 de Timoteo capítulo 2 del 1 al 6, leemos: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que crees en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú puedes sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Entonces, ese siervo ideal, ese siervo y esa mujer de Dios se mete, se involucra, está pendiente siempre de lo que realmente la iglesia de Dios requiere. En los ministerios del Señor, en los negocios del Señor quiere estar siempre. En el cuerpo de nuestro amado Señor Jesucristo, que es la iglesia, hay algo siempre donde usted puede trabajar y donde usted puede ser un verdadero siervo y sierva del Señor. Si usted no sabe aún, hermano y hermana, usted diríjase a su predicador y pregúntele: ¿en qué puedo servir yo? ¿En qué puedo cooperar con la verdad? ¿Qué puedo hacer yo para seguir esparciendo las buenas nuevas de salvación? ¿En qué puedo ser útil? Entonces, también lo describe como un maestro, que el siervo debe ser un maestro, debe enseñar bien la palabra. También describe que es un buen soldado. Si aquel que nos ha llamado a la milicia, nosotros le tenemos a él como el que ordena y nosotros tenemos que obedecer, pero es una obediencia de amor y de corazón, porque Dios desea que desde el punto del amor usted le obedezca, porque voluntariamente usted lo va a hacer. Lo importante es saber enamorarse de Dios, tener una convicción por Jesucristo, tener una convicción por el Padre y por el Espíritu Santo. No ser emocionales, no tener sentimientos, porque el momento que yo no me sienta bien, ese día no me congrego. El día que yo no me sienta feliz, quizás tendré el motivo para no seguir a Dios. Entonces, cuando el obrero de Dios es afligido, es probado, incluso en el mal momento, por la convicción que tiene, por la fe que dispone en su corazón, continúa sirviendo al Señor. Como dice el versículo 5 de 2 de Timoteo capítulo 2, dice: y también el que lucha como atleta no es coronado, sino que lucha legítimamente. Entonces, es un atleta victorioso. Usted, esta carrera que se corre, no una carrera de velocidad y de llegar de primero, una carrera de resistencia, de que cada prueba, de que cada tribulación que estemos pasando sea tomada en cuenta y de la forma correcta, porque cuando Dios prueba a sus hijos es porque les ama en gran manera. Veamos las pruebas, veamos las tribulaciones o esta gran carrera como que somos tenidos realmente en cuenta por nuestro Dios. Versículo 6 dice: el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Entonces es diligente, debe moverse a trabajar por la obra del Señor. Entonces, vivir como obrero, de que no tiene que avergonzarse. Entonces, pregúntese: ¿cuál es un motivo de vergüenza? ¿Qué sería para usted un motivo de vergüenza? Yo coloco acá, yo le pasé a mi hermano José, Daniel Quiroz, le pasé la presentación, lo puede ir revisando mi hermano también. Entonces, esos motivos de vergüenza puede ser tu mal testimonio, hermano. Tus contiendas, griterías, negocios ilícitos. O sea, la mejor predicación que nosotros tenemos es nuestro buen testimonio y nuestra buena fe. Me decía una hermana aquí en Madrid, me comentaba la hermana, que ella desea que vayamos a predicar, que vayamos a convertir a su familia, que vayamos a hacer muchas cosas. Y yo le decía: hermana, lo más importante es que primeramente usted esté convencida
pero al 100% de que está sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, de que esto es una carrera que es hasta la segunda venida de nuestro Señor, o es hasta que partamos de este mundo. Luego partiendo de esa firmeza, de esa roca que es Cristo y usted está edificando sobre ella, podemos seguir esparciendo el mensaje y trabajando, porque si no trabajamos en nuestros hogares y nuestro hogar no está firme, pero queremos abarcar toda la sociedad, a veces es un trabajo que empieza por nuestra casa. Su primer ministerio va a ser su hogar. Su primer testimonio va a ser a su esposa, a sus hijos. Luego de ahí va a empezar a trabajar con la congregación. Es lo que significa procurar con diligencia. Significa es apresurarte, es esforzarte, es ser diligente. Pablo le recuerda a Timoteo que el ministro o el siervo de Dios o la mujer de Dios debe ser fervoroso, debe ser animado, debe ser realmente cumplido. Nosotros, me recuerdo yo en el año 2008, cuando me bauticé en Venezuela, me acuerdo cómo era mi conversión, deseaba estar no solamente en las reuniones de iglesia, sino deseaba caminar todo el pueblo y esparcir su mensaje. Tenía algo en mí que era muy explosivo de querer hablar de Jesús, de que me dio la vida, de que yo no había entendido. Y ese amor que yo sentí cuando me convertí es un amor que se debe cultivar, que se debe dejar crecer en cada uno de nosotros. Ese amor que tú sientes por mi Señor, por nuestro Dios, es un amor que hay que aprender a que crezca en nosotros, y eso se decide hacerlo, hermano. Se decide a continuar amando a nuestro Dios. Presentarte, o sea, preséntate, Timoteo, preséntate ante Dios. Significa que el cristiano trabaja por su prójimo y para ellos también. Siempre debe recordar que los ojos de Dios están fijos en cada uno de nosotros. Él es el Dios a quien cada cristiano finalmente debe satisfacer. Yo estaba reflexionando esta mañana, aquí son las 6 de la tarde, creo que ya deberían de ser las 12 allá en Chile. Y yo reflexionaba esta mañana en la congregación, dando un mensaje a la iglesia sobre Oseas capítulo 12, y es que el libro de Oseas, el profeta se casa con una mujer en adulterio por orden de Dios, tiene hijos en fornicación, Lo Ruana y Luami, pero luego Dios en gran misericordia le explica al pueblo que este adulterio y este dolor que siente el profeta es para que ellos entiendan lo que significa irse en pos de dioses paganos. Cuando tú le quieres herir el corazón a mi Señor, es presentarte ante Él, pero con un corazón de idolatría. Entonces hay que presentarnos a Él fielmente. La palabra aprobado, obrero aprobado, es que todos debemos de tener una vida que sea sin mancha ante mi Señor. Sé que fallamos, hermanos, sé que quizás cometemos errores, pero lo más importante es siempre presentarte aprobado, no tener nada pendiente, no tener nada de raíz de amargura o pecado oculto en nuestros corazones, saber perdonar, saber restablecer relaciones. He trabajado con matrimonios donde lamentablemente se han dejado de hablar por días, por semanas. Hay hermanos de sangre que se han dejado de hablar por años. Entonces, el saber perdonar, el saber presentarte ante Dios aprobado, porque hay un pasaje en la Escritura que me llama la atención, es cómo te presentas al altar de Dios, a la presencia de Dios, un primer día de la semana, con una ofrenda, y allí te acuerdas que tienes algo contra tu hermano. Dios cómo ve la ofrenda cuando tienes algo en tu corazón que no está acomodado. Hay que entender que hay que acomodar nuestras vidas antes que venga el día malo, hermano. La palabra obrero que Pablo la utiliza me llama la atención porque Pablo, su oficio era hacer tiendas donde la gente iba a vivir. Ese era el oficio que tenía nuestro apóstol Pablo. Y
realmente él sabe bien cuán importante era que un obrero trabajara tan bien y que no tuviera de qué avergonzarse de su obra. Cada uno de nosotros tenemos un oficio dado por Dios y no tenemos que avergonzarnos de lo que somos. Inclusive yo, por ejemplo, que soy electricista, yo trabajo desde Venezuela, ahora aquí en Madrid estoy trabajando la misma profesión de electricidad y no me avergüenza ser un obrero, pero tampoco me debo avergonzar en el campo espiritual, en mi creencia como cristiano de la iglesia de mi Señor, de que se establece en Hechos de los Apóstoles, como sabemos, y no tener miedo, no tener vergüenza de decir que somos obreros de nuestro Señor. Porque el mismo Jesucristo, para enseñarnos lo que significa la palabra obrero o la palabra siervo, él les explicaba diciendo que los gobernantes de este mundo se enseñorean de las naciones, pero ustedes no van a ser así. El que quiera hacerse grande será el siervo de cada uno de ustedes. Y les dio ejemplo en la cena del Señor, como dice el Evangelio de Juan, que él tomó el lebrillo, tomó el paño, se ciñó la toalla y le lavó los pies en forma para que ellos entendieran de que ese era un oficio de el obrero más bajo que existía en el tiempo de Jesús, de hacer ese trabajo, era un trabajo para un sirviente. Y Jesús y por eso la respuesta de Pedro, que Pedro, tú no me vas a lavar los pies jamás. O sea, tú eres un rabí, tú eres el maestro, tú eres el hijo de Dios, no vas a hacer tal trabajo. Pero Jesús enseñaba de que lo más importante es la humildad, lo más importante es ser un siervo. Usar bien la palabra, como dice el versículo de Timoteo. Literalmente, la palabra de Dios que Pablo escribe, inclusive vemos en la metáfora que él coloca en el libro de los Efesios como la armadura de Dios, sabemos que esa espada del soldado romano que él está viendo del lado de allá de los barrotes, preso, sabemos que esa palabra de Dios es la espada. Porque esa espada, ¿para qué sirve una espada, hermano? Tú pregúntate, ¿para qué utilizaba el soldado romano la espada? En ese caso era para atravesar personas, hermano, era para quitar la vida. Pero también la espada, según lo que está hablando el apóstol Pablo, no solamente te puede quitar la vida eternamente, según tu conducta y lo que hayas decidido en tu vida, sino que también te puede dar la vida eterna. Puedo decir, dándole un contexto, que esa espada tiene dos filos, un filo para salvación, un filo para condenación, para que podamos entender que la palabra de Dios, aquellos que deseamos seguirla, aquellos que deseamos ponerla por obra en nuestras vidas, el que cree en Jesús, lo confiese con su boca, se arrepienta de sus pecados, se bautice y persevera en la palabra de Dios, este obrero es aprobado y este obrero será contado por justicia por la sangre de Cristo. Y de esta manera la palabra de Dios le salva, lo justifica la sangre del Señor. Pero de otra manera, el que no confiese al Mesías como su Salvador, el que no se arrepienta de su maldad, el que no baje a las aguas del bautismo, el que no obedezca esa forma de doctrina que mi Señor Jesús le establece, será condenado, hermano. Entonces debemos de usar bien la palabra de nuestro Dios. Las verdades de la Biblia deben interpretarse correctamente para que ninguna de sus partes se contradiga. En nada la enseñanza presentada en la Sagrada Escritura se contradice. Debe darse a cada pasaje un verdadero significado, así como cada corte y costura que hay de una prenda tiene exactamente la precisión y realmente no tira el vestido de otro lado. Creo que mi hermana Marixa me está entendiendo lo que estoy conversando, porque usted hace una prenda y tiene unas medidas y está diseñado para que se pueda utilizar. Pero si usted cambia la costura, si usted cambia la forma de unir las prendas, por no siguiendo el patrón, no siguiendo el orden que lleva, realmente no va a tener un resultado que es lo que la persona ha diseñado, lo que el arquitecto diseñó, como el que ha ejecutado tal prenda. Nuestro Dios es el arquitecto, Él nos ha dado la enseñanza. Nosotros tenemos que seguir el manual que está en la Escritura, que es su palabra, con ejemplos de la iglesia, con ejemplos de Timoteo, en este caso que estamos estudiando.
Entonces el versículo 14, lo leemos, hermano, dice, recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es la perdición a los oyentes. Entonces, un ejemplo del uso indebido de la escritura, la Biblia significa que cada fase de la verdad debe recibir un debido énfasis. Es decir, me voy a explicar. Si utilizamos la palabra de Dios para contender, para utilizarla malamente, es que yo puedo tratar de persuadirla con la palabra de Dios. Me llama la atención que estábamos estudiando el libro de Filipenses y Pablo le da en sus primeros versículos, primeros capítulos de Filipenses, una gloria a los de Filipenses porque ellos se encargaron de Pablo en cuanto a la administración de dar y de recibir. Sustentaron a Pablo en cuanto a la predicación del evangelio y él como misionero. Pero Pablo les exhorta a ellos a que no haya vanagloria, ni contienda, ni que prediquen a Cristo por contienda o por vanagloria. Entonces, queremos predicar a mi Señor, por ejemplo, voy a utilizar más la palabra de Dios, queremos utilizar la palabra de Dios para enaltecer al predicador, queremos utilizar la palabra de Dios para enaltecerme a mí, para yo predicar a Cristo por contienda. Inclusive he escuchado cómo los predicadores, esto es una exhortación a nosotros, de conversaciones que a cuántas personas has convertido, a cuántas personas has bautizado, como viendo a ver cuál era el mejor trabajo, si la obra es de Dios, si la iglesia es de Cristo. Yo fui llamado a predicar, yo fui llamado a esparcir su palabra. Y la sabiduría que Dios me ha dado, que depende de Él solamente, me ha dado a entender que si en el tiempo de Noé predicó, Noé anunció el gran diluvio y solamente se convirtió o se preparó su familia, por decirlo de esta manera, no quiere decir que Noé haya hecho un mal trabajo, sino que el corazón del hombre no estaba preparado para recibir el mensaje. Y actualmente quizás estamos pasando por tiempos como los de Noé. Entonces hay que utilizar la palabra correctamente y la palabra que es de verdad. Es decir, el libro de Efesios, vamos un momento a Efesios, capítulo 1, verso 13, hay un texto que me llama la atención de cómo utilizar la palabra de verdad. Libro de Efesios, capítulo 1, verso 13, dice la palabra de Dios. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, pregúntate, ¿qué significa la palabra de verdad? Te lo dice el apóstol Pablo, el evangelio de vuestra salvación. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Cuando lo que nos hemos casado, tenemos como símbolo, no sé si allá en Chile, mi hermanito Daniel, entregan arras en el matrimonio al casarse, pero nosotros en Venezuela lo hicimos y es como un símbolo de que yo te estoy garantizando estar contigo, yo estoy garantizando que voy a estar a tu lado hasta que la muerte me pueda separar de mi esposa. En el caso del Espíritu Santo, es la garantía que yo tengo, que usted tiene, que lo recibió en el bautismo, el don del Espíritu Santo, son las garantías que Dios me ha dado porque vendremos a reunirnos con Él en la vida eterna, sea cuando Cristo venga o cuando yo parta de este mundo. Esa es la palabra que es de verdad. Entonces la palabra de Dios se define aquí como el evangelio de nuestra salvación. Entonces utiliza bien la palabra de verdad, Timoteo. Habla del evangelio correctamente. Habla de a Cristo crucificado, como decía Pablo. Mi preocupación es predicar a Cristo crucificado. Cuando Pedro exhortó a Pablo a que se encargase de no olvidarse de los pobres, Pablo dice, yo me ocupé en ello y también me ocupé de predicar a Cristo crucificado. Entonces, hay que tomar, hermanos, con humildad la palabra de nuestro Dios. Hay que tener una fe basada en las escrituras. Hay que orar a Dios para que
aumente cada día nuestra fe, nuestro conocimiento. Si estamos faltos de sabiduría, pidámosles a nuestro Dios. La verdad es mucho más que una simple colección de afirmaciones. No pueden tener en sí dos verdades la misma salvación. ¿Por qué digo esto? Porque a veces los que quieren pervertir el mensaje, los que se avergüenzan como obreros, quizás no hablan rectamente la palabra de nuestro Dios. Entonces, aquel que conduce a la verdad, a la vida, al verdadero camino, ese se declara como el yo soy. Jesús utilizó las palabras de su Padre. Cuando estuvo Moisés frente a esa zarza ardiendo, hablando con Dios, y Dios le ordena que vaya a decirle a Faraón que libere el pueblo hebreo, Moisés le dijo, ¿y quién eres para yo decirle a ellos? ¿Qué le voy a decir? ¿Cómo es tu nombre? ¿Qué le quieres que le diga yo a Faraón? Le vas a decir que yo soy el que soy, y el yo soy te envía. Y Jesús se proclama a sí mismo como su Padre, como el yo soy, el camino, la verdad y la vida. Jesús se proclama con las palabras de su Padre, yo soy el pan de vida, yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera. Entonces, entendamos que solamente la verdad se encuentra en Jesús, únicamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que haya una verdadera recepción, para que exista esa verdad en cada uno de nosotros, es necesario que tengamos en cuenta que el Espíritu Santo de nuestro Dios mora en cada uno de nosotros. Es algo que debemos de comprender. Entonces, la palabra escrita o hablada, esa semilla que usted está dejando caer en esa tierra, sea fértil o no, no lo sabemos, no tiene poder para cambiar la vida a menos que esté acompañada por la palabra de verdad. Si hablamos de Dios, pero no hablamos de lo que es la palabra de verdad, lo que es el evangelio de nuestra salvación, va a ser sabiduría, pero no va a haber salvación. Si yo hablase toda la sabiduría de Salomón, que escribe en sus proverbios, yo con eso no puedo salvar a través de mi Señor Jesucristo como un obrero diligente a alguien que está buscando de Dios. Si alguien busca de Dios, no puedo empezar tratándole de explicarle toda la sabiduría de Salomón. Lo más importante es que expliquemos la palabra de verdad. Ahí comienza todo, por decirle la leche espiritual, como decía el apóstol Pedro. Tercera parte dice, mas evita las profanas y vanas palabrerías, porque te conducirán más allá de la impiedad, según de Timoteo 2:16. Entonces, evitar significa apartarse, irse fuera, como le dijo también Pablo a Timoteo, Pablo a Tito en capítulo 3, verso 9. Entonces, la fantasía y los temas deben considerarse como indignos para ocupar el tiempo fiel de un cristiano. Si usted tiene el momento para conversar, para hablar de Dios, es necesario que utilicemos correctamente la palabra de nuestro Dios y evitar las vanas palabrerías. Porque de nada tiene yo tratar de parecerme más al mundo, porque entonces iría a favor de la corriente de este mundo. La idea es hacer como hacía Jesús, de todo momento tratar de utilizarlo lo mejor posible. Jesucristo, por ejemplo, cuando entraba en algún lugar y veía a algún enfermo, utilizaba al enfermo para predicación. Cuando veía un problema en el hogar, utilizaba ese problema para predicación. Cuando se presentaba con Saqueo, cuando se presentaba con la samaritana, cuando se presentaba con los apóstoles, él veía el momento de utilizar bien la palabra de verdad. Utilicemos los ejemplos para nosotros también hacerlo de esa forma. Entonces, esas profanas pláticas, es decir, dejando a un lado las conversaciones que sean de nuestro Dios, hay que evitarle. El tema, por ejemplo, que voy a sacar ahorita como ejemplo,
En Hechos capítulo 15 hubo un problema con la iglesia, el concilio de Jerusalén. No llegaban a ponerse de acuerdo. Fue algo difícil para la iglesia porque querían los judíos judaizar a gentiles. Pero en este caso, ellos llevaron todo esto, resumiéndolo, a ese concilio donde no iban a dejar de participar de ahogados, de sangre y de sacrificados a los ídolos. Pero es un caso muy específico. Pero el tema es que le damos gracias a Dios que existió tal concilio, porque hay temas interminables que quizás nos van a desviar de la verdadera importancia de lo que es la palabra de verdad. He tenido conversaciones donde pierden mucho tiempo o se pierde mucho tiempo valioso para la palabra de mi Dios, hablando acerca del fruto de la vid, hablando acerca de cómo se hacen los rudimentos o cómo se ejecutan las cosas en las congregaciones. Tenemos que llevar, hay un ejemplo muy bonito en Venezuela y es la unidad de la Iglesia de Cristo en cuanto a todos los estados. Entonces hacer reuniones de iglesia nacional y llevarlo como si fuera un concilio de tomar decisiones de lo que dice la palabra de Dios, donde la palabra habla, nosotros hablamos, y donde la palabra de Dios calla, allí callaremos. Entonces llegar a una unidad de Dios y restablecer todas las ideas en cuanto a las congregaciones es algo muy importante, pero ahí también habla de esas vanas palabrerías porque a veces no nos ponemos de acuerdo. Entonces, a dónde conducen esas vanas palabrerías? A vanidades, hermanos. Recordemos que no debemos ser piedras de tropiezo a ninguno de nuestros hermanos. Si mi hermano le es ocasión de caer, de que Alejandro coma carne con sangre o coma sangre o sacrificado a los ídolos, o no tenemos la fortaleza espiritual para sobrellevar tal cosa, es preferible evitarlo por amor a la iglesia, por amor a los hermanos. Hay muchos temas, hermanos, que nos pueden conducir a vanas palabrerías. Lo más importante es no olvidarnos de la palabra de verdad, enaltecer siempre a nuestro Señor Jesús. Él es el protagonista de la palabra de Dios. Toda la creación, hermano, todo lo que Dios ha hecho fue para que Jesucristo viniese y fuese crucificado, y a través de ese hermoso sacrificio usted y yo tenemos salvación. Eso es lo primero y lo principal que usted tiene que tener siempre en mente. Dice, debemos de huir de las pasiones juveniles y seguir la justicia, el amor, la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. La palabra huir explica amplios principios presentados en 2 Timoteo, pero explica la naturaleza de cómo nosotros somos el instrumento para honrar a Dios. Huir de cualquier cosa que me separe de Dios. Huir de cualquier cosa que pueda ser un tropiezo para yo poder adorar a mi Dios, para poder ser un mejor cristiano hoy de lo que pudo haber sido ayer. Usted tiene que meditar en su vida de cómo está su relación con Dios. Pregúntese cómo está viendo Dios hoy su corazón. Usted está creciendo espiritualmente, así como me acuerdo cuando el apóstol Juan en su tercera epístola le escribe al anciano Agallo diciéndole que él está realmente contento, feliz, gozoso de cómo prospera espiritualmente Gallo, y le dice en sus buenos deseos, así espero que prospere tu salud como ha prosperado tu alma. Entonces necesitamos entender de que huir de cualquier situación que me aísle de mi Señor me hace un mejor hombre de Dios, una mejor mujer de Dios. Esas pasiones son deseos que están en nosotros. Hay un deseo, por ejemplo, que coloco acá, como es la ironía, estar descontento, la amargura, la pereza, lascivia, vanidades, mentiras. Las obras de la carne describen muy bien todo esto que pueden de ser estas pasiones, estos malos deseos, estas concupiscencias que nacen en nosotros. Debemos de
analizar cada cosa que estamos haciendo en nuestro hogar, en nuestro trabajo, en el entorno que nos rodea y evitar todo esto. Corazón limpio. ¿Cómo usted puede limpiar un corazón? ¿Cómo puede usted quitar de su corazón las impurezas, raíces de amargura, pecados ocultos? Primeramente con amor, pero también sabiendo perdonar, sabiendo arrepentirse. Y el verdadero perdón es saber recordar aquello que te han hecho mal, pero tú no tienes un rencor hacia esos pensamientos, hacia esa situación. El verdadero perdón hace que tu corazón esté limpio. El andar en amor hace que tu corazón se mantenga limpio. No tan solo estudiarse toda la palabra de Dios limpia el corazón, porque efectivamente sí lo limpia. Pero lo más importante, como hizo Esdras, recuerdo a Esdras que él le fue encomendado a exhortar, a corregir lo deficiente. Pero Esdras dijo, bueno, yo primero voy a preparar mi corazón, luego voy a estudiar la palabra y luego la voy a poner por obra para después poder exhortar a aquellos que están haciendo las cosas mal. No ser contencioso, como dicen los versículos 24 al 26. El siervo de Dios no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Debemos tener una aptitud en la congregación, en la iglesia del Señor, para siempre buscar la unidad, buscar la firmeza en cuanto a las relaciones entre los hermanos, que se demuestre que tenemos amor fraternal. Y en esto, como dice mi Señor, en esto nos van a conocer, en que tenemos amor no fingido, que yo amo a Daniel, que yo amo a Marixa, que yo amo a Barbarita, a Osvaldo, de un amor no fingido, de un amor verdadero, de que sé sus tribulaciones, de que sé sus angustias, de que conozco sus necesidades. Y en las necesidades yo lo apoyo, yo le ayudo, yo veo en qué puedo cooperar para que ese hermano esté mejor. Usted y yo estamos aquí en la creación para hacer un mundo mejor, para que usted sea luz. La palabra luz es alumbrar. Es que nosotros hagamos las vidas de los demás mucho más fácil, mucho más feliz. Jesucristo dijo, yo llevo vuestra carga. Mi yugo es fácil, yo llevo la carga de ustedes. Entre nosotros también podemos hacerlo. Sigamos las pisadas de nuestro maestro. Pablo usa mucho la palabra siervo. Pablo utiliza siempre esta palabra, siervo. Significa esclavo, hermano. Pablo se refiere especialmente al ministro, al cristiano, a la mujer de Dios. Y es necesario que nosotros entendamos a quién servimos y a qué hacíamos. Yo me acuerdo del pueblo hebreo esclavo a servidumbre con el faraón y con Egipto, pero ahora Dios los ha liberado al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, pero a mí me ha liberado Jesucristo y yo ahora me considero un siervo de mi Señor, porque Él es el que me va a dar la corona de justicia y la vida eterna. Yo prefiero ser esclavo de mi Señor Jesús, que sé que voy a recibir una gran bendición, un gran amor de parte de Él. Él enjuagará toda lágrima que yo he derramado. Él estará conmigo y será mi luz. A yo ser esclavo del pecado y a la final estar destituido de la gloria de Dios y al final apartado eternamente de mi Dios. Hay dos formas de ser esclavo: o ser esclavo de mi Señor Jesús o ser un esclavo de los pecados. Entonces, además, debe dar un buen ejemplo a los miembros de la iglesia, un buen ejemplo a su familia. Ese obrero de Dios debe darle siempre el mejor ejemplo a todo su hogar, a toda su familia. Debe de ser amable con toda la familia. Debe de ser amable. La palabra apto para enseñar, la palabra sufrido, es algo que debemos de entender, de que una persona que sea apta para enseñar es aquella que primero ha puesto por obra la palabra de Dios en su vida.
Si yo no soy apto para enseñar algo, es porque estoy trabajando en ello, es porque me estoy conduciendo en mi vida primeramente, rectificándola para poderle enseñar a ustedes. Yo no puedo hablar de hijos en sujeción cuando mis hijos no se congregan, por ejemplo, un caso que estoy dando. O yo no puedo examinar y exhortar a un hermano que miente si en mí hay mentira. Yo no puedo decir a un hermano, por ejemplo, no digas malas palabras si yo digo malas palabras. Ser ejemplo, acto para enseñar, es conocer la palabra de Dios, pero también ponerlas por obras. No seamos como un fariseo, como un saduceo, como un herodiano que querían enseñar. Jesús les dice, lo que ellos enseñan está bien, pero lo que ellos hacen está mal. O sea, recibir la palabra con mansedumbre. El siervo de Dios, como es manso, como nuestro Señor Jesucristo es manso, como dice Mateo capítulo 5, verso 5, la bienaventuranza. Él enseñará a otros como hizo su maestro. Eso es lo que necesitamos cada uno de nosotros. Entonces, yo concluyo este mensaje, hermano, de ser un obrero aprobado, de que no tenga de qué avergonzarse, es que debe de vivir su vida como si Jesús estuviese al lado de él cada día. Imagínese usted cuando va camino al metro, al bus o en su coche y que su compañero sea Jesucristo, su mejor ayudante. Yo, por ejemplo, cuando estoy trabajando electricidad, yo digo en mi corazón, qué bonito que mi Señor me acompaña a donde quiera que yo voy. Qué hermoso es saber que yo soy templo y morada de mi Señor y que donde yo vaya y donde yo esté trabajando, hablando la palabra, conversando de mi Dios, Él está de mi lado. Y sé que en el día postrero, sé que en el día futuro, cuando mi Señor venga y lo veamos cara a cara, recordaremos cómo hemos utilizado bien la palabra de verdad. Recordaremos cómo evitamos esas vanas palabrerías que no tenían sentido. Y Él nos dirá, buen siervo y fiel. Hermano y hermana, le van a decir a usted, nos van a decir a todos nosotros, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, pero sobre mucho te voy a poner. Realmente evitar todo lo que me aparte de mi Dios, evitar todo lo que sea para mí una distracción para mi Dios. Que no exista nada más importante como hoy, primer día de la semana, adorar a mi Dios. Que no exista nada más importante como hoy decirle a mi familia que hoy somos salvos gracias a la maravillosa misericordia de Cristo y que usted y yo hoy gozamos de una salvación maravillosa. No suelte la salvación. Es como ese salvavidas en el medio del mar. No lo deje ir. No suelte el salvavidas que se me va a hundir, hermano. Ese salvavidas es Jesús. Aférrese a Él, ámalo, quiérelo, enamórate de Cristo con convicción y con amor. El Señor bendiga su palabra. Damos gracias a nuestro apóstol Pablo por estos encargos a Timoteo. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén.